el café que nos lo han puesto muy tarde es una buena excusa. Bueno, pues el café para no dormirnos ahora, porque si no, que como va a ser muy interesante, no creo que nos vayamos a dormir, pero bueno, hay que tomar un café por si acaso. Bueno, pues hago la presentación. Ya sabéis que ahora teníamos un taller que se llama Configuración de los nuevos manuales de buenas prácticas y que se van a encargar de ellos Calisto, Mellán y María. ¿Vale? Una cosa importante es que luego a las 7 de la tarde, o sea, hoy va a haber una visita guiada, que hay gente que a lo mejor no se ha enterado porque se puso tarde. Hay una visita guiada que todavía no tengo los detalles, que a las 6 cuando clausure pues os contaremos detalles, pero por si alguno se va por lo que pasa antes, a las 7 por lo menos un punto de partida es los 2 hoteles que venían en el programa. Va a haber más puntos de encuentro, pero desde esos 2 puntos a las 7 hay una visita guiada por la ciudad, que me han dicho que va a estar muy bien. Entonces yo lo cuento ahora para que nadie se despiste, salga corriendo a las 6 y no se entere, ¿vale? Luego os daré más detalles, pero por lo menos atentos. Si no oís nada, a las 7 en los 2 hoteles que venían en el programa es un punto de encuentro. Luego os contaré más, ¿vale? Pues doy paso ya con esta... iros preparando para la visita luego. O sea, que atender. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a los que habéis dejado el café a medias para venir. Esto se está acoplando, no sé si serán esos. Lo que vamos a ver hoy es un taller de la configuración de los manuales de buenas prácticas. Sabéis que es una de las cosas que hemos modificado ahora y que se están presentando y que estarán vigentes a partir del 1 de enero, ¿no?, de este año. Entonces, lo que vamos a ver en esta presentación es el por qué, para qué y cómo se han modificado estos manuales, cuáles son los objetivos, por lo que lo hemos hecho, qué es lo que tenemos nuevo, dónde y cómo nos afecta a cada uno de nosotros, a cada uno de los destinos, a cada una de las personas que están implicadas en el SIGTEC, cómo lo vamos a utilizar y qué es lo que puede pasar, ¿no?, después de que estos manuales se pongan en marcha. La atención la vamos a poner sobre todo en dónde y cómo me afecta y el cómo lo utilizo, ¿no?, que son las cosas que realmente os va a ocasionar más problemas y sobre las cuales iremos resolviendo distintas dudas, ¿vale? Al ser un taller, la idea es que también vayáis haciendo preguntas. Va a haber momentos en los que vamos a parar, vamos a hacer algún apunte más técnico de alguna situación y si queréis aprovechar de hacer alguna pregunta, pues es el momento indicado, ¿vale? Entonces, vamos a empezar en ¿para qué? Bueno, esto simplemente que lo tengáis en cuenta, que el 1 de enero lo vais a utilizar todos, ¿vale? Esto funciona como quiere. Bueno, ¿por qué se decidió cambiar esto? Sabéis que los manuales de buenas prácticas se decidieron en noviembre del 2009, fue cuando se dieron por finalizados los manuales con los que se están trabajando hasta ahora. Y desde entonces no se han modificado estos manuales. Para que os deis una cuenta de cómo ha ido pasando el tiempo, los que sois aficionados al fútbol fue aquella vez que el Madrid eliminó al Alcorcón. Y bueno, en aquella época estaba Obama intentando llegar a la Casa Blanca, ya estaba ya todo aceptado, ¿no? Lo que conseguimos hacer en noviembre del 2009 fue tener unos manuales que se consideraron bastante interesantes en aquel momento. Se decidió que iban a tener unas buenas prácticas intersectoriales que eran comunes a todos los oficios que teníamos en el SIGTEC, y luego se decidieron que había 33 manuales de buenas prácticas específicos, que fueron los que se denominaron manuales de buenas, o sea, el capítulo de oficios, que muchos de vosotros le llamabais el capítulo 6, ¿no?, directamente, muchas veces era lo que comentabais. ¿Y qué se creó también aquella vez? Un otros, fue nuestro cajón desastre, donde desde el 2009 hasta ahora se ha ido metiendo a todo aquel que ha ido llegando al SIGTEC y no sabíamos qué hacer con él. ¿Qué hacíamos? Pues al otros. El otros, ¿qué es lo que ha pasado año tras año? Que cada vez es más grande, y este cajón pues se nos está desbordando, ¿no? Ha ido entrando mucha gente que ahora a algunos destinos habréis visto que se os ha llamado, se os ha estado revisando, se ha estado intentando sacar la gente que tenemos en otros para que pasen a oficios o ver qué es lo que se estaba pudiendo hacer con ellos, ¿no? ¿Qué más problemas hemos visto a lo largo de todos estos años? Que teníamos un sistema de implantación que se basaba en los ciclos, en una mejora continua, la gente se iba formando, pero los manuales de buenas prácticas eran los mismos, cada 2 años volvíamos a pasar el mismo manual, teníamos un seguimiento y otra vez el mismo manual, y la gente también decía, bueno, aprendo algo más, ¿qué más hacemos? Entramos en la zona de mejora continua y los manuales son los mismos, ¿no? Estos son los problemas que nos han ido sucediendo. Vale, ¿por qué se ha hecho este cambio?
Primero, porque se ha detectado que los servicios turísticos son dinámicos. No tenemos un manual de hotel y todos los hoteles son iguales. No, tenemos un hotel que en algunos casos nos dice que tiene piscina y quiere saber cómo se gestiona una piscina, qué es lo que se hace en la piscina. Vale, antes teníamos algunas cosas, pero empezaban con que esto no me aplica, si me aplica, no. Antes alguien tiene que ir y decirle que sí, que si tú tienes una piscina, tienes que hacer tu módulo de piscina. ¿Vale? Si tú tienes y parece que no tienes restaurante, o si tienes restaurante, también tendrás que poner tu módulo de restaurante, que dependiendo del servicio que es del restaurante, hay distintos módulos, ¿no? De restauración, de alimentación, pues tendréis que irlos configurando. En otros casos podréis decir que tenéis una tienda de ropa y tendréis que tener el módulo de tienda. Y yo, esto, si pulso muchas veces, me da a mí que no... Mientras tanto, ¿quién ha hecho evaluaciones de aquí? ¿Quién ha hecho evaluaciones de hotel? ¿Quién se ha encontrado con un hotel que solo tenía un desayuno? ¿Cuánto habéis tardado en poner no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, no aplica? Pues ya está, ahí está explicado todo. Ya está. Bueno, pues esta es una ventaja que tendréis. Eso no aplica, el primer día se configurará y ya no tendréis que ponerlo. ¿Vale? ¿Qué es lo que tendremos también? Los nuevos oficios que tenemos. Se han creado por el momento 2 oficios nuevos, talleres turísticos y espacios escénicos permanentes, que son 2 de los oficios que se han sacado del cajón de otros, y luego ha habido algún cambio, ¿no? Turismo de salud, que ha cambiado a turismo de bienestar. Esto ha sido más por cuestiones políticas, bueno, más que políticas técnicas, ¿no? Era un tema más de si tengo una clínica de salud, pero no debería de entrar, bueno, más se ha llevado al tema del bienestar. Y desde luego lo que hemos hecho es empezar a sacar oficios de otros. ¿Vale? Entonces esto es algo que yo creo que os podrá ir poniendo una idea de cómo podemos ir configurando nuestros manuales. Otra de las cuestiones de para qué se ha hecho esto, pues para ir creando una mejora continua, que podamos ir, una vez que llegamos a estos ciclos de mejora continua superiores que hemos comentado antes, se puede ir creciendo. Actualmente se han definido 3 módulos en los cuales se pretende que estos módulos vayan creciendo, ¿vale? Para que nos vayan dando una mayor amplitud dentro de las acciones que hacemos dentro del destino. ¿Vale? La opción de esta es algo que se ha hablado hoy esta mañana mucho, es yo tengo el SIGTED, ¿qué hago después del SIGTED? Si quiero irme a una Q, si quiero irme a otro tipo de certificación, ¿cómo lo hago? Una idea que tienen estos módulos de buenas prácticas avanzadas es ir llevándonos en esta dirección. Esto lo iremos comentando luego más adelante con más calma. ¿Vale? ¿Cómo se ha hecho esto? Esto es un pequeño vistazo de cómo hemos hecho todos estos cambios, cómo se han realizado, que no ha sido que nos hayamos juntado unos cuantos y hayamos empezado a poner cruces. Se creó un comité de revisión metodológica que ha estado revisando todos los pasos que se han ido haciendo en las distintas acciones de revisión metodológica hasta el momento, en el cual pues, ha estado la Secretaría de Estado, ha estado las comunidades autónomas, ha estado la Federación de Municipios, han estado los destinos, se ha preguntado a consultores, ¿vale? Y entre todos ellos se ha ido trabajando en distintas acciones. La que nos preocupa hoy es el Manual de Buenas Prácticas, ¿vale? Este Manual de Buenas Prácticas se ha ido trabajando en distintos grupos de trabajo, muchos de los que estáis aquí habéis participado en ellos, tanto sea en los de metodología o como en las especificaciones propias, ¿no? De cada una de las acciones que se han realizado. Bueno, he listado aquí algunas de las entidades que han estado participando. Bueno, a María la conocéis, ya es partícipe de Álgida, que es una empresa que está trabajando con nosotros, pero vamos, además de ella, pues ha habido un montón de gente y muchos técnicos, ¿no? Que no he listado aquí, que nos han ayudado a hacer esto y ayudado a vosotros, ¿no? Que tengáis esta información, ¿no? Así que bueno, un poco a todos ellos, pues les quería dar las gracias, que son los que han hecho todo este trabajo que estamos viendo hoy aquí. ¿Vale? Podemos dar un aplauso. Ah, podéis dar un aplauso. Vamos, si estoy dando cuenta de todo esto, yo vengo de animadora, Bueno. ¿sabes? Para que no durmáis después del café. Pues sí, el aplauso es más para vosotros, ¿no? Que sois los que habéis estado haciendo este trabajo. ¿Vale? Entonces ahora ya sí que vamos a ir paso por paso explicando todo lo que hemos dicho. Tengo un problema con este cacharro que no sé apuntar bien. El inicio lo conocéis todos, ¿no? Que son los manuales de buenas prácticas que ya tenemos. Tienen sus buenas prácticas que formaban en su día cada uno de los que en su día denominábamos capítulos, que estaban agrupados entre buenas prácticas intersectoriales y las sectoriales de oficio. Esto es lo que se ha cambiado ahora. Las buenas prácticas que teníamos antes como intersectoriales se han agrupado en un único capítulo, ese único capítulo lo tiene todo el mundo,
Y luego las buenas prácticas sectoriales se han dividido en 2 bloques, en buenas prácticas de oficio y las complementarias. Y además hemos creado este huequito de aquí, que son las buenas prácticas avanzadas, ¿vale? Vale. ¿Cómo ha ido creando la estructura de los manuales? Tenemos nuestras buenas prácticas en sí, que ya las teníais antes, con su definición, con todos los requisitos que tenía, y estas las hemos ido agrupando en estos módulos, ¿vale? Legislación, dirección, gestión de personas. Estos son los módulos que ya conocéis todos y que siguen estando, y que conforman las intersectoriales, oficio, manual de complementarias y avanzadas, que son nuestro manual de buenas prácticas, ¿vale? De las intersectoriales, ¿qué os interesa saber? Que son obligatorias. Ahora mismo todo el mundo tiene que hacer las intersectoriales. Luego comentaremos que los manuales de buenas prácticas es algo dinámico y lo que vamos comentando se puede ir cambiando, se puede avanzar, ¿vale? Ahora mismo os tenéis que quedar con estas opciones, que todo el mundo las tiene que rellenar, ¿vale? Entonces, ahora lo que sí que vamos a ver es alguna de estas buenas prácticas en qué ha cambiado, porque aunque estamos comentando que cambia la estructura, también el interior de las buenas prácticas se ha adaptado, ¿vale? Algunas de las buenas prácticas se han quedado como estaban, muchas de hecho, pero se han incorporado buenas prácticas nuevas y algunas son de nueva creación, y algunas se han reformulado. Por ejemplo, hemos traído esta de, si os fijáis también, la codificación se ha modificado. ¿Os acordáis que las buenas prácticas estaban numeradas por el capítulo y después un número correlativo? Ahora tienen unas siglas alusivas al contenido del módulo al que pertenecen. En este caso hemos traído a colación una buena práctica de aprovisionamiento de proveedores, de trato con proveedores, para que veáis algunos de los cambios que se han realizado. Por ejemplo, este es un cambio muy relevante. Existían muchos oficios que tenían muy pocos proveedores per se, por ejemplo los guías. Entonces los guías decían, a nosotros no nos sirve para nada, para 4 o 5 proveedores que tenemos, tenerlo apuntado en un listado. Entonces se ha incluido la posibilidad de no aplicar esta buena práctica en caso de tener menos de 5 proveedores, porque está bien tener un listado cuando tú tienes una pluralidad de un número considerable de proveedores, pero cuando tienes muy poca cantidad no tiene sentido. Otras cosas que se han añadido en esta buena práctica, que era una de las que suscitaba más controversia, sobre todo en determinados oficios, es que, por ejemplo, en el caso de compra que se realicen en el propio establecimiento, no haga falta tenerlo en el listado de proveedores. Lo típico que nos decían es que lo he comprado en Mercadona o es que lo he comprado en el bazar chino de la esquina. Entonces, darlo de alto como proveedor y tenerlo en un listado no tenía mucho sentido en algunos casos. ¿Veis que se ha reformulado, facilitando su cumplimiento por parte de las organizaciones? En este caso, que está relacionado con ventas y marketing, es el módulo. Ahora tenéis que hacer el cambio porque antes hablábamos de 6 capítulos, ahora son 4 grandes capítulos y lo que estaba antes en el capítulo, en los 5 primeros capítulos, ahora está en un gran capítulo que es el de intersectoriales, ¿vale? Pues esta, por ejemplo, está referida a la política de pago. Antes se pedía exclusivamente que se exhibieran los medios de pago. Ahora se ha incorporado cosas que son más garantistas para los clientes, como por ejemplo que estén expuestos las condiciones de venta y devolución, que eso para el cliente es muy relevante. No solo saber que puedo pagar en efectivo o con tarjeta, sino saber qué tipo si tengo un hotel, con cuánto tiempo, o una actividad de turismo activo, con cuánto tiempo de antelación puedo cancelar sin que tenga perjuicio económico para mí. Y esta es otra de las buenas prácticas que bueno, son simplemente ejemplos, por supuesto, ¿vale? Que también suscitaban muchísimos problemas, que era el tema de los cuestionarios de satisfacción. Sobre todo, por ejemplo, en el sector de los restaurantes existían muchísimos que decían, ¿para qué necesito yo un cuestionario de satisfacción si yo ya tengo TripAdvisor y yo lo que hago es que a mis clientes les pido que me puntúen en TripAdvisor y me hagan sus comentarios así? Entonces, no necesito además tener un cuestionario de satisfacción. Nosotras insistíamos mucho, digo nosotras, desde Álgida somos básicamente mi socia y yo, insistíamos mucho a las empresas que, bueno, una cosa es el cliente digitalizado que sabe perfectamente utilizar TripAdvisor y después hay un sector de clientes que nunca va a entrar, o por ahora no va a entrar en TripAdvisor y que necesita tener algún sitio para poder expresar su opinión.
pero también nos encontrábamos con otros oficios, como por ejemplo el de guías, que no sé en otras ciudades, pero por ejemplo en Sevilla, que es uno de los destinos que llevamos, está muy, no tiene mucho cliente directo, sino que sus clientes son las grandes agencias. Entonces las agencias no quieren que los guías pasen un cuestionario propio a sus clientes, porque al final el cliente es de la agencia, no del guía. Entonces eso era un problema para los guías encontrar cómo poder saber la satisfacción de los clientes. Al final, ¿qué nos traían? Nos traían ejemplos de felicitaciones por parte de los clientes de lo bien que o de la agencia felicitándole por el trabajo realizado. Entonces esta buena práctica se ha flexibilizado para que no se exija obligatoriamente un cuestionario, sino que se permite, como podéis leer, pues que existan otras posibilidades, como por ejemplo cartas o correo electrónico, etcétera. Que nosotros vamos a seguir insistiendo en la conveniencia y pertinencia de tener un cuestionario, pero una cosa es que sea conveniente y otra cosa es que sea obligatorio. Así es. Vale, bueno, ¿alguna cuestión relativa que tengáis de intersectoriales específicas? La idea es que vamos a ir repasando un poco cómo funciona cada uno de los capítulos. Por ejemplo, algunas de las buenas prácticas que se han incorporado nuevas ha sido el tema de objetivos y el tema de indicadores. Como ha dicho Calixto, hombre, se trata un poco de evolucionar los manuales. Entonces, hay muchísimas empresas que, por ejemplo, cuando nos íbamos al 1.21, que era la revisión esta anual, pues que menos que tener unos objetivos para poder evolucionar cada año. En el fondo son los planes de mejora, pero se amplía la posibilidad de meter objetivos de negocio más apegados a la realidad de las empresas, de las organizaciones, porque también hay empresas privadas, organizaciones públicas. Bueno, pasamos a los de oficio. Lo que se ha decidido es que hay ahora mismo una serie de manuales de oficio y hay un bloque que es el específico de oficio, el que cuando vosotros vayáis a ver cualquier empresa tenéis que definir cuál es el core, cuál es el núcleo de esa empresa, cuál es la actividad principal, y eso es la que va a conformar el oficio. Ese oficio va a tener una serie de manuales de buenas prácticas que son obligatorios, los tiene que pasar sí o sí porque son los que hemos decidido que conforman el oficio en sí, ¿vale? En general, todos estos oficios, bueno, se han llegado a tener hasta 112 módulos que reúnen a las 646 buenas prácticas que se han dividido entre todos los oficios, ¿vale? Hay oficios que tienen 2 módulos, 3 módulos, 4, los que tengan. Déjame hacer una puntualización. Los que conocéis bien los manuales de buenas prácticas, si veíais distintos oficios, os encontrabais con que había algunas buenas prácticas que eran prácticamente comunes, se habían arrastrado de un oficio a otro y las diferencias entre un oficio y otro eran mínimas. En vez de decir bodega, decía la empresa turismo industrial, pero el contenido de la práctica, bueno, pues se ha hecho una sistematización de eso, intentando limitar aquello que pudiera ser unido, y se ha intentado crear una sola buena práctica o un solo grupo de buenas prácticas que configuran un módulo, de tal manera que ese módulo va a aplicar a una pluralidad de oficios, no exclusivamente a un oficio. En algunos casos ha sido imposible hacerlo para todos los oficios y entonces pues de ahí que haya 112 módulos, aunque algunos módulos solo tienen una buena práctica, otros tienen 5 o 6. Sí, cuando los veréis, bueno, veréis que hay algunos módulos que son muy cortitos, ¿no? Pero vamos, ya los iréis rellenando. Vamos, que de 1000 y pico, de 1300 a 1500 buenas prácticas hemos pasado a 600, solo que... Vale. Luego, lo que son las complementarias, esto es la parte variable que tendréis cada uno. Esta es la parte que, como estaba comentando María, se han intentado sacar todas las buenas prácticas, agruparlas en unidades individuales que sean fáciles de mover de un oficio a otro, y son las que tendréis que configurar. Toda esta parte la tenéis que conocer bastante bien para ir poniendo qué es lo que tiene cada uno de los oficios. Y esto será variable, esto lo iréis virando y iréis decidiendo qué es lo que tiene cada uno de los oficios, ¿vale? Luego está la parte de estructura de nuevas prácticas de gestión avanzada. Esto es una novedad, esto es algo que no existía antes, es una cosa que se ha metido ahora, es una cosa que vamos a ir rodando, vamos a ir viendo cómo funciona y se quiere crecer bastante en este aspecto. Por el momento las que se han hecho son la de responsabilidad social corporativa, la de diversidad funcional y la de innovación. Antes me habéis ido preguntando además hoy, y hoy ha salido mucho, qué es lo que va a pasar con el SISTED. Pues la gente de Predis me está preguntando, oye, ¿y cómo enlazamos esto del SISTED con
sellos que se puedan dar de accesibilidad, de que la gente se preocupe por la accesibilidad. Bueno, lo vamos a ir encauzando por estos módulos de buenas prácticas. Estos veréis que son esencialmente bastante básicos, tampoco estamos pidiendo cosas muy avanzadas, muy difíciles de conseguir, pero sí que nos dan una iniciación a un camino, ¿vale? Ese camino es el que nos debe de ir llevando a ir mejorando. Por eso estas las hemos decidido que sean totalmente voluntarias. Actualmente no es obligatorio. Esto se va a ir rodando, se está barajando la posibilidad de que cuando estemos en mejora continua, pasado un momento, empiecen a obligarse a tener algunas. Por el momento y durante todo 2019 será totalmente voluntario, para que vosotros os vayáis haciendo un pequeño esfuerzo para ir mejorando, lo cual se debe de conseguir en que generéis nuevas oportunidades de mejora y que nos lleven a ir mejorando mucho la actividad que se está dando en el establecimiento y acceder a certificaciones, sellos y otras cosas que están un poquito más allá de lo que es el SISTEZ en estos momentos, ¿vale? Pero es importante matizar que, si bien las buenas prácticas avanzadas son voluntarias, una vez que una organización decide que va a cumplir con uno de estos módulos, se convierten en obligatorias para ellos. Es decir, que el evaluador, a la hora de evaluar, si voluntariamente la organización ha decidido, porque tenga mucha accesibilidad, haya decidido que quiere adherirse al módulo de avanzada, como falle una de las obligatorias de avanzada, estamos en la misma circunstancia que si no cumple una buena práctica intersectorial obligatoria, ¿vale? Sí, efectivamente, podría suspender eso, mirarlo antes de mandar la evaluación. Se recomienda una segunda ATI, ¿no?, de ayuda a la evaluación. Pues estaría bien revisarlo ahí antes de mandar al evaluador, que el evaluador, una vez que llegue, si la han decidido que van a ir por innovación, suspender innovación significaría suspender la evaluación en sí misma, ¿vale? Y hemos traído a colación pues también un ejemplo de cada uno de estos 3 módulos para que sepáis qué tipo de cosas se contienen en ellos. Sí, ahí está. No, vete para allá que ha pasado. ¿Me he pasado? Sí. En responsabilidad se plantea en un primer momento si crea un módulo de medio ambiente. Lo que pasa es que la responsabilidad social corporativa siempre tiene incorporado temas de medio ambiente. Entonces, al final, todo lo ambiental se ha quedado dentro, ¿vale? Dentro de los módulos avanzados también hay buenas prácticas recomendables, no son todas obligatorias. Por ejemplo, si se tienen distintivos de calidad, si se tienen distintivos de accesibilidad o distintivos de medio ambiente, por poner algún ejemplo, eso se enmarca dentro de buenas prácticas recomendables, no son obligatorias. Aquí hemos traído un par de buenas prácticas, por ejemplo, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral o los impactos ambientales. Como veis, dentro del módulo de RSC, del módulo avanzado de RSC, tenemos buenas prácticas relacionadas con los trabajadores, temas del clima laboral, como hemos visto, temas de la conciliación, temas de planes de igualdad, algunas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, como por ejemplo tener identificados los aspectos ambientales y algunas otras cuestiones pues con la sociedad, ¿no? Pues el tener una identificación de los grupos de interés al más puro genuino sistema de RSC. Ahora sí. En el caso de la diversidad, aquí tenemos a representantes, está un poco centrada en, no podemos abarcar todos los tipos de personas con discapacidad o con diversidad funcional, ¿vale? Entonces, hemos por lo menos intentado que para aquellos, porque además hay tantas posibilidades, que tenemos personas ciegas, tenemos personas sordas, personas con visibilidad que tienen una reducción de la visibilidad, no sé si lo digo bien, y como tengo ahí a Tatiana, me da miedo decir alguna palabra incorrecta, con una disminución de la capacidad auditiva, de la movilidad física, etcétera, orgánica, en fin, todas esas cosas. La cuestión es que como no podíamos abarcar todo, porque entonces haríamos un módulo de muchísimas buenas prácticas, sí hemos puesto una buena práctica que sí es muy relevante, que es establecerse objetivos anuales. También entender que esto es aplicable a una pluralidad de oficios. Entonces, claro, no es lo mismo un hotel que una empresa de turismo activo. Había que poner algo que fuera más genérico. Estableciendo una buena práctica que obliga a las empresas a mejorar en la diversidad funcional, pues ya la buena empresa atenderá a los colectivos que más sean prioritarios para ella dentro de las personas que tienen algún tipo de... Vale.
Sí, esto diversidad. lo que sí que es importante que tengáis en cuenta que las buenas prácticas no es una certificación que va punto por punto diciendo todo lo que hay que hacer. Esto es una introducción, un acceso. Os está dando pautas que se deben de tener para llegar hasta allí. Pues si veis esta buena práctica, no está diciéndote exactamente un punto de que no, tienes que tener esto que mida tanto, no. Tenéis que tener esas acciones, tenéis que trabajar esto y ponerlo en marcha. Una vez que empecéis con una cosa básica ahí, bueno, pues ya se tirará a otro manual o se tirará a una certificación, algo que dé ya carácter a lo que aquí se está aprendiendo, ¿no? Y en el caso de innovación hemos puesto dos, una que es obligatoria y otra que es recomendable. Aquí hemos introducido un poco una línea que va en lo que se está haciendo en los otros sistemas de gestión, como por ejemplo la ISO 9000. En el caso de la recomendable, pues la ISO 9000 y todas las nuevas certificaciones ISO que están relacionadas con la gestión, ISO 9000, ISO 14000, etcétera, están muy enfocadas al tema de gestión de riesgo. Por eso se ha introducido. En la empresa que esté en el sistema, que tenga una gestión de riesgo, estará metiéndose poco a poco en el fondo en certificaciones más complejas. Y después tenemos también una de algo tan básico como tener un DAFO en la propia organización, que vuelve a ser aterrizar la gestión diaria de las organizaciones y no solo que parece que los sistemas de calidad van como en paralelo de la gestión diaria y no debería ser así. Vale, si seguimos. Vale, en lo que es la estructura de las buenas prácticas en sí, como podéis ver aquí, mantiene igual. O sea, no hay grandes cambios, salvo las redacciones, estos cambios que ha hecho para que se adapten un poco más a la actualidad, pero aquí no vais a tener muchos cambios. Lo único que tenéis que tener en cuenta de que el no aplica, que antes se daba con bastante asiduidad, ahora se dará menos, porque se preelegirá antes de hacer cualquier evaluación, ¿no? Que es lo que se tiene que tener. ¿Vale? Y ahora vamos a ver un poco cómo nos está afectando. Donde está afectando es realmente en todo el proceso de distinción, toda la formación que tenéis que tener previa, todo el asesoramiento que hay que hacer. O sea, realmente el cambio en los manuales de buenas prácticas es bastante intenso y requiere bastante conocimiento de lo que se está haciendo en este momento. Aunque ahora nosotros nos vamos a fijar solamente en dos cosas, que tenéis que prestar bastante atención. Lo que es la primera ATI tras la adhesión, que es una ATI que ahora se va a hacer para que la gente le expliquéis qué son los manuales de buenas prácticas, se revise el local, se vea qué módulos le aplican, qué módulos no le aplican y lo podáis ir teniendo y podéis diseñar su manual de buenas prácticas y luego vamos a ver los cambios que se han producido en los nuevos formularios, ¿vale? Aquí, bueno, cuando María estaba revisándome, estaba mirando la presentación, me dijo, acuérdate de que es muy recomendable, ¿no?, que durante este primer año, que es la primera vez que se va a hacer esto, se preste mucha atención a todos los talleres que se hagan en común, todo lo que se haga la gente, que traten todos los destinos de a principios de año juntarse y explicarle a todo el mundo qué es lo que significa. Por un lado, para que sepan qué es lo que es y que se les quite el miedo, que realmente esto es un cambio para mejor, pero no es un cambio que les vaya a ocasionar ningún trauma. Mucha gente decía, es que ahora voy a tener buenas prácticas que desconozco. No, el núcleo de las buenas prácticas es muy similar, ha habido un cambio para ponerlas un poco mejor, pero tampoco tiene que tener la gente miedo a que estos manuales les vaya a cambiar la forma de trabajar ni nada de eso. ¿Vale? Ahora he pasado dos. ¿Vale? Entonces, si repasamos un poquito qué es lo que hay que hacer en la actividad, es detectar la actividad principal, que ya es lo que hemos dicho, y definir su manual de buenas prácticas. ¿Quién va a hacer eso? El que está haciendo esta tarea es el gestor SITED, que tendrá que ir, y se recomienda, ¿no?, que vaya lo hará el asesor, y luego será el gestor SITED el que se recomienda que vaya con él y que luego den de alta en la plataforma y especifiquen todo lo que hay que hacer, ¿vale? Para detectar la actividad principal, lo que tienen es todos los manuales, los debe de conocer previamente, y lo que le estamos pidiendo a todo el mundo es que no nos utilice el cajón que teníamos de otros, ¿vale? Ir sacando todo lo que tenéis allí y actualmente intentar dejar lo menos posible que haya en otros servicios, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar si nos falta algo? Mucha gente diréis, bueno, pues yo hasta ahora elegía una actividad principal, pues ya está, tiraba con ella, y si no, pues a otros. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Que a la vez que estáis revisando os deis cuenta de, oye, mira, es que tengo una peculiaridad, tengo este oficio que tiene esto, pero necesitaría un módulo adicional. El otro día me estabas comentando, ¿no?, el tema de las VTC, de gastronomía, el que hablamos de un restaurante
no era una tienda que daba alimentos y no tenía... No, pues, sí, hay no sé tantas ahora, bueno, ya hay peculiaridades tantas cosas que hemos ido comentando. Que si era una tienda de comestibles y estaba dando una prueba de alimentación, que si la podía dar o no, porque no tenía licencia, que sí que tenía licencia. Bueno, pues si la van teniendo y vemos que es una práctica habitual, pues lo mismo se puede poner un módulo asociado a comercios que permita hacer catas o pruebas en los comercios, siempre que se vea que está autorizado y que tiene su licencia correspondiente, ¿vale? Y si llegase a faltar algo, pues lo suyo es que estos manuales que estamos modificando ahora no se queden establecidos, no se queden fijos, no se queden otros 10 años hasta que nos volvamos a juntar, ¿no? Entonces lo que se quiere hacer es un proceso de revisión continua. Ahora mismo nos hemos fijado que durante estos primeros 6 meses que lo vais a estar usando, vamos a ir recopilando pues todo lo que hay, lo de las VTCs también ha salido. Bueno, tenemos bastantes cosas ahí anotadas para ver qué es lo que se puede hacer con ellos. Es decir, que ya sería en junio, empezaríamos a ver cómo han funcionado estos manuales y se podrían ir poquito a poco haciendo mejoras y avances en estos manuales. Ya tenemos una lista de propuestas, pero lo que quiero que sepáis es que esto no es algo que lo vamos a mantener fijo durante tanto tiempo. Entonces la idea es que si haya cualquier propuesta, pues la vamos a analizar y luego se llevaría pues, al comité interdestinos en general, sobre todo si son propuestas más estructurales, si es un cambio de algo pequeño, una buena práctica, que una redacción da lugar a algo, bueno, seguramente esas las pasaríamos más directamente, pero luego si requerimos algo estructural, pues se presentaría en el comité para que se aprobase y también tuviésemos una visión de que en todas las comunidades autónomas y todos los destinos tenga cabida esa mejora, ¿no? Luego, ya si volvemos otra vez a la ATI, básicamente lo que tenéis que hacer es esto, es ir rellenando vuestra ATI, en vuestra ATI, vuestra configuración del manual, ir indicando todo lo que tiene fijo, todo lo que tiene el establecimiento variable y con esto ya lo que tendríais es vuestro hotel específico. Ahora lo que vamos a tener no van a ser, tengo el manual de hoteles, no tengo el manual de restaurantes, no, tengo mi manual porque me lo han hecho para mí. No es el manual genérico que teníamos y que después me lo leo, no. Yo cogeré, tendré mi manual y lo podré imprimir para mí mismo. La forma de hacerlo, no sé si algunos habéis visto ya en plataforma, ¿no?, que tenéis una opción de manuales de buenas prácticas, que está allí, actualmente no la podéis editar, pero a partir del 1 de enero la podréis seguir editando y podréis ir poniendo todos estos checks. La idea sería que en la parte fija no la vais a poder editar, pero luego vais a tener otra parte en la cual vais a ir poniendo todo lo que tenéis que tener para un establecimiento en concreto. ¿Quién va a poder hacer esto? Pues el gestor SIGTED o el asesor. El establecimiento nunca lo va a poder hacer, ¿vale? La idea es que esto se haga y que las variaciones sobre esto no sean muy continuas, requieran pues una ATI o un aviso por parte del establecimiento indicando que algo ha cambiado en su manual, no que entre directamente y desconozcamos todos porque se ha cambiado, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que habrá? Una opción de imprimir el manual específico, que esa opción la tendrá pues básicamente todo el mundo que interfiera en el establecimiento, desde el gestor, el evaluador, hasta la propia empresa que pueda ver cuál es su manual. Cuando ya se lo imprima, el manual que va a obtener no va a ser el que tenemos ahora, pues en este caso albergues, sino que será el manual de albergues mío, ¿vale? Ahora lo que íbamos a ver, ¿no?, es un poco cómo plantear esta primera ATI, ¿vale? María, como ya ha hecho bastantes, creo que nos puede decir bastantes cosas. No, pero yo no he hecho ninguna ATI de este modelo, porque bueno, no entra en vigor hasta el 1 de enero. Efectivamente. Nosotros, hasta ahora, la teoría dice que la primera ATI se tenía que dedicar a explicarle un poco los manuales de buenas prácticas a la organización y hacer la autoevaluación. Pero ahora, con el cambio metodológico, la primera ATI se tiene que dedicar a determinar cuál es el oficio principal de la organización y cuáles van a ser todos los módulos complementarios en función de los servicios que preste la organización. Si una organización presta un servicio, tiene que cumplir los módulos correspondientes, aunque ese servicio no sea obligatorio por legislación vigente que lo preste, etcétera, ¿vale? Yo recomiendo, en este caso, y además me lo traigo impreso para poderlo enseñar, en la plataforma vais a tener los manuales de todos los oficios, pero son manuales completos, es decir, con todas las buenas prácticas intersectoriales, con todas las buenas prácticas obligatorias del oficio, con todas las buenas prácticas complementarias del oficio, que ya sabéis que algunos podrá cumplir y no, y con todas las avanzadas.
Es decir, que eso no va a ser en realidad el manual que se le aplica a la organización que estáis visitando. Pero si queréis dárselo a la empresa para que lo vaya echando un vistazo, pues es posible, ¿vale? Sin embargo, yo para vosotros, a la hora de gestionar esa primera ATI, os recomiendo otros dos documentos que son muchísimo más interesantes, que son este, que se llama Módulos por oficio, y que contiene para cada tipo de oficio cuáles son los módulos obligatorios y cuáles son los complementarios. Estos, la organización, si tiene ese oficio, no los va a poder modificar, y estos van a ser los que sean configurables, ¿vale? Entonces, aquí, de un vistazo, podéis ver, pues si cogemos alguno, por ejemplo, el de bodega es muchísimo más amplio que el de agencias de viaje por razones obvias, ¿vale? Y el otro documento que me parece fundamental es este. Tiene 116 páginas y contiene las 600 y pico buenas prácticas, ¿vale? Los 112 módulos. Entonces, si combináis ambos documentos, podéis ir viendo, por cierto, deberíamos de ponerle un número de paginación, ¿eh? Vale, bueno, lo anotamos. Si combináis ambos documentos, podéis prepararos la ATI antes de ir, porque podéis ver, si vais a visitar una agencia de viajes, cuáles son los posibles módulos complementarios. Esto no vais a poder decidirlo, pero podéis analizar cuáles son los complementarios y llevaros las buenas prácticas leídas, ¿vale? Entonces, es muy útil, ¿vale? Para que veáis cómo es. Cada apartado es un módulo y las buenas prácticas relacionadas, ¿vale? Sí, esa documentación la tenéis ya disponible. O sea, no sé si algunos ya las habéis visto, la habéis descargado, pero podéis... Además están los documentos de las buenas prácticas intersectoriales y de las buenas prácticas avanzadas. O sea que yo os he traído aquí el kit del consultor de la primera ATI, porque esto es lo que me parece a mí fundamental para que, vamos, es mi recomendación, evidentemente esto es libre, pero yo creo que esto es lo que es más útil a la hora de poder asesorar a una empresa en cómo configurar su manual de buenas prácticas. Hay una cosa que no ha dicho Calixto, bueno, la ha mencionado de pasada. Los manuales de buenas prácticas son los módulos que son configurables, es decir, los de oficio complementario y los avanzados, son configurables hasta el momento en que se asigna el evaluador. Es decir, que puede ocurrir que a lo largo del transcurso del ciclo, pues la empresa haya incorporado un nuevo servicio o haya decidido por razones empresariales dejar de prestar un servicio. Hasta el momento en que se asigna la evaluación, un módulo se puede desclicar o se puede quitar. También hoy por hoy la plataforma te presenta todos los módulos marcados y tú eres la que vosotros sois los que tenéis que desmarcarlos. Esto es lógico, me preguntaban el otro día en un curso de agentes que por qué se hacía así y no al contrario. Hombre, porque eso es más garante. Si nosotros tuviéramos todos los módulos, sobre todo en oficios grandes como hoteles, sin marcar y tiene que ser el gestor o el asesor el que los marque, es más fácil que se le olvide alguno. Sin embargo, si están todos marcados y tiene que desmarcar, bueno, pues si ha marcado alguno por error, ya saldrá. Sí, pero al menos garantizamos, ¿no?, que tenga unos cuantos. Y aquí hemos traído algunos ejemplos pues, del documento este que os he enseñado, el de los módulos por oficio. Entonces, por ejemplo, tenemos el turismo activo, y el turismo activo, aparte de sus buenas prácticas obligatorias, de sus módulos obligatorios, tiene los módulos complementarios. Existen empresas de turismo activo que prestan servicios de escuela, pues de esquí o de otros tipos de actividades, o que alquilan equipos, o que venden productos, o que hacen talleres turísticos, que es uno de los módulos que se han creado nuevos, uno de los oficios nuevos. ¿Vale? Este es el documento que os he enseñado. De ahí, esto sería la primera página del documento, que es los módulos de actividades de ocio e información meteorológica, actividades de ocio e información. En el primer documento que os he enseñado, este especifica detrás de cada módulo, otra cosa para apuntarte, el nombre del módulo yo lo pondría en negrita para que se viera, resaltara, una explicación, ¿vale?, de cuándo aplica ese módulo. ¿Vale? ¿Qué haría yo en una primera ATI? Pues si no soy muy experta en la materia, me haría un guión de las preguntas que tengo que hacer. Ya he dicho, utilizaría estos dos documentos y me haría un guión de las preguntas que tengo que hacer para descubrir qué servicios presta realmente la organización y, por lo tanto, ver qué módulos le aplica, ¿vale? Informaría a la organización de todas las posibilidades de los temas avanzados, de que si eligen un módulo avanzado tienen que cumplirlo hasta sus últimas consecuencias,
y visitaría las instalaciones para cerciorarme, por supuesto, las ATI siempre se hacen presenciales, para cerciorarme que es cierto lo que la empresa me está diciendo, o para detectar yo si hay algunas actividades que la empresa por desconocimiento no me ha comunicado, no por mala fe, y acordaría con la empresa cuáles son los módulos que les van a aplicar, ¿vale? Se puede, esto ya dependiendo de del carácter más formal que le queramos dar a la ATI, acordar con la empresa los módulos y hacer que se ponga por escrito, sobre todo los que somos consultores y no está el gestor presente, pues lo podemos hacer por escrito para dejarlo al gestor constancia de cuáles han sido los módulos aceptados por la organización, ¿vale? Evidentemente, aquí tenemos dos cuestiones. Las empresas que se incorporan nuevas, pues hacemos una primera ATI. Pero, ¿qué pasa con todas las organizaciones que ya tenemos? Que hay destinos que tienen un número considerable de empresas trabajando en el sistema. Pues todas esas empresas tienen que tener los nuevos manuales a junio del 2019, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo lo haría? Bueno, las que vayan a junio, claro, las que vayan a junio, sí. Quiero decir, en el primer comité al que vayas tiene que tenerlo todo ya configurado. Perdón por la confusión. Evidentemente hay que configurar el manual de todas esas organizaciones y hay que comunicarle los cambios. Se puede hacer a través de ATIs adicionales, aunque no le corresponda a su ciclo. Por ejemplo, en los ciclos de mejora continua avanzados de seguimiento se puede hacer a través de ATI o se puede hacer también a través de los talleres colectivos, que para eso también están, ¿no? De resolución de dudas. Lo que sí os recomiendo que os planifiquéis, claro, porque depende de qué destino puede ser una considerable cantidad de trabajo, ¿vale? ¿Qué pasa si cuando una organización tiene sus módulos establecidos y cambia de servicio? Pues debería informar al gestor, ¿vale? Debería decirle, oye, que he incorporado este nuevo servicio, pues por ejemplo, una bodega que no ofrece degustación, he incorporado degustaciones en la bodega. Debería informar al gestor porque eso modifica su manual, ¿vale? También puede ocurrir que el evaluador en la propia evaluación detecte que como ahora las listas de chequeo van a ser personalizadas por organización, el evaluador puede detectar que se prestan servicios que no corresponden con lo que está en la lista de chequeo o al contrario, que existen elementos en la lista, módulos en la lista de chequeo que realmente no se están prestando a la organización. Tendría que informar al gestor. ¿Qué pasa si el gestor detecta algún fallo en general? Yo cada vez que leo encuentro siempre cosas nuevas que he mejorado, que he cambiado, que he incorporado o módulos que digo, pues esto se podría también aplicar. Pues eso habría que comunicarlo a la Secretaría de Estado de Turismo, que después pues a través del Comité de Interdestino o de los cauces correspondientes pues daría traslado y se modificaría. La idea es que se modifique de una manera más ágil. Vale. Porque ahora estamos modificando pequeños módulos, ya no es un manual enorme, ¿vale? Esto ya estaba contado. ¿Vale? Y aquí hemos traído varios ejemplos. Por ejemplo, un artesano tendría sus buenas prácticas obligatorias, entendiendo que siempre todas las intersectoriales son obligatorias, sí o sí. No es normal que un artesano quiera incorporar buenas prácticas avanzadas, porque normalmente un artesano tiene una estructura muy pequeña y las avanzadas están más pensadas para estructuras un poquito más grandes, ¿vale? Y en el tema de las complementarias, pues podría tener talleres turísticos si el artesano, por ejemplo, elabora, por ejemplo, en Ubrique hay temas de la piel, como seguramente vosotros conoceréis, pues puede existir un artesano que elabore elementos de piel con los visitantes y se lo lleven, ¿no? Entonces, tendría que incorporar el módulo de talleres turísticos, que es uno de los módulos de nueva creación. Si el artesano vende sus productos, pues tendría que tener el de comercio básico, que el contenido de las buenas prácticas del módulo de comercio básico, valga la redundancia, es básicamente el que estaba. Es decir, que el escaparate esté en buenas condiciones, que los productos se presenten de una manera correcta. Tienen muchas buenas prácticas que ya estaban. Si el artesano fuera un artesano relacionado con productos, o sea, con productos manufacturados tipo pues cuero o collares, sino que fuera elaboración artesana de queso, pues claro, tendríamos que tener la higiene alimentaria. Entonces, el módulo de higiene alimentaria, el módulo básico de higiene alimentaria aplica a todas las organizaciones que
que manipulen alimentos. Antes nos encontrábamos, por ejemplo, un hotel que solo tenía un desayuno, además un desayuno muy simple, y se le exigía una cocina que cuando a lo mejor no elabora nada, simplemente coge jamón, pan y poco más, ¿vale? A esa gente estábamos en la dualidad de si aplicarle todas las buenas prácticas relacionadas con la cocina, que se le quedaba grande, o si no pedirle nada, pero es obvio que si está manipulando alimentos tiene que cumplir con las buenas prácticas en materia alimentaria. Pues ahora eso se resuelve porque solo se le aplicaría el módulo de higiene alimentaria, ¿vale? Y si fuera como los artesanos entraran dentro de un poco del turismo industrial, si tuviera degustación, pues se tendría que aplicar el módulo de turismo industrial de degustación, ¿vale? En el caso de un espacio escénico permanente lo traemos a colación porque es uno de los nuevos oficios que se han creado. Se veía que existía una carencia, existen muchísimos espacios, teatros públicos que tienen, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, existen muchas personas cuya motivación para visitar Madrid es precisamente ir a los musicales, ¿no? Y sin embargo no existía ningún oficio que era uno de los oficios otros, no estaba en ningún sitio, ¿no? Entonces un espacio escénico pues puede tener, por ejemplo, puede tener un ambigú que ofrezca y por lo tanto tendría higiene alimentaria, pero incluso puede tener un restaurante, por eso habría que configurar todos los módulos que encontráis a la derecha. Os va a llamar la atención el hecho de la guardería, me imagino, que esté puesto en un espacio escénico, pero es porque en Sevilla existe en concreto un espacio escénico que da conciertos y a la vez te cuidan a los niños mientras tú estás en el concierto, por eso se ha incluido. A lo mejor ese mismo módulo se podrá en el futuro, ahora mismo no está puesto en muchos oficios, pero a lo mejor en el futuro se podrá poner en más oficios porque habrá cada vez más empresas que lo ofrezcan. Y por último, el ejemplo de la bodega. Este ejemplo es un poco más particular y por eso lo hemos puesto, porque si os fijáis, aquí hay un corchete que une dos modulitos, el de turismo industrial degustación y el de bodega degustación. Son módulos independientes, pero en el nuevo documento que os he enseñado, en el primero, especifica que si una bodega ofrece degustación, tiene que coger los dos módulos, no vale solo con el segundo. Pero puede haber empresas de turismo industrial que, como no son bodegas, no tendrían que tener el segundo. Por eso lo hemos puesto unido, ¿vale? Esas especificaciones están en este documento que os he enseñado primero, aquí en la parte de complementario. Vale, y ahora pasamos un poco a ver lo que es la evaluación. No sé si tenéis alguna duda de lo que hemos estado viendo antes, de esta primera ATI. ¿Sí? Una pregunta. Habéis comentado que los módulos intersectoriales no se pueden seleccionar. ¿Qué ocurre si hablamos de sectores o de oficios como ahora, por ejemplo, tienen los guías que no le aplican nada de instalaciones? ¿Qué pasa con la policía, por ejemplo, que no le aplicaba hasta ahora nada de venta? O los taxis, que tampoco tienen instalaciones. ¿Eso no se puede seleccionar para que ellos, cuando descarguen su autoevaluación, ya no les aparezca? Y también les sea menos farragoso a la hora de enfrentarse a ese documento. Incluso para los evaluadores luego y los que hagamos las asistencias técnicas, no tener tanta documentación y no aplica y que estemos abusando de no aplica como antiguamente. ¿Por qué no incorporamos eso los intersectoriales? ¿Es posible o no? Actualmente, cuando se hizo esta primera aproximación, que es la que hemos hecho ahora y es la que va a estar en enero, todos los módulos van a ser obligatorios. Cuando os estuve comentando intersectoriales, precisamente ha habido un segundo en el que os he dicho, bueno, esto se está cambiando. Ya tenemos varias solicitudes al respecto. Hay varios sitios que, igual que nos has comentado, con los casos que has comentado la policía no lo habíamos hablado, así que no lo anotaremos. Pero sí que tenemos otros casos que nos han dicho, pero es que este módulo solamente aplica a empresas unipersonales. ¿Por qué lo tenemos que chequear? ¿Por qué no lo puede quitar? Vale, nos lo hemos ido anotando. La idea es, estas cosas las estamos anotando y serían para después del comité de junio, todo lo que nos haya ido saliendo se quitaría. Seguramente venga eso, porque ya es una de las primeras cosas que nos han ido comentando. Al principio estábamos bastante reacios a poder modificar intersectoriales porque teníamos todos en mente que eso era muy fijo, pero ya son varias las personas que nos lo han dicho, con lo cual me da la sensación de que sí, que para después de junio habrá cambios. Y una siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando hay una discrepancia entre el
en la selección, digamos, de requisitos entre lo que puede haber el evaluador o la evaluación y el gestor, porque ahí ya no hay tiempo. Es decir, si el evaluador se da cuenta, por ejemplo, que hay una serie de servicios que no están contemplados de inicio en los requisitos que contemplan los manuales de buenas prácticas, ¿qué se hace? ¿Se deja en stand-by esa evaluación y se va a la siguiente? Ahora, ¿Cómo hacemos? bueno, eso lo íbamos a ver ahora durante la evaluación, ya María ha avanzado algo. Cuando a ti te asignan una evaluación, bueno, eso lo vamos a contar ahora, ¿vale? Cuando lleguemos nos paramos un poquito más en ese apartado. ¿Alguna otra cuestión por el momento? Vale, pues ahora entramos en lo que es la evaluación, la autoevaluación y demás, y veremos esa pregunta que nos ha quedado un poquito del aire, ¿vale? Otra de las cosas que hemos estado hablando, el proceso de evaluación se requiere una primera autoevaluación, pasar una evaluación de distinción, y lo que sí que se recomienda ahora, precisamente, es que hagamos una ATI de preevaluación. En toda la documentación está indicado que se recomienda una ATI de preevaluación, que sería la segunda ATI que se tendría que tener este año. Hay muchas empresas que, dependiendo del destino en el ciclo en el que estén, no la tendrían obligatoria, pero dado este cambio se recomienda que se haga precisamente pues, para evitar una de las primeras cosas que nos han estado saliendo hoy. ¿Qué pasa cuando llega el evaluador y empieza a detectar cosas que no hay? Pues con esto conseguiríamos suplir una parte del problema, que es que se empiezan a descubrir módulos que no estaban, ¿vale? Luego, cuando llegue el momento de la evaluación, ¿qué tenemos que tener en cuenta con la nueva metodología? Desaparece la puntuación 2. Antes teníamos puesto un no cumple, cumple ocasionalmente, parece ser que sí, parece ser que no, que estaba ahí un poco en vilo, que se ha decidido quitar. Luego sí que se ha dejado el resto de valoraciones, aunque estas valoraciones van a ir ahora con algunos matices. Si consigo, yo no sé por qué, cuando van ahora. ¿Qué es lo que ha quedado el modelo ahora? Ha quedado el suspenso, que le hemos dejado con un 1, el que veáis 1 y 3 y haya desaparecido el 2, porque como queremos mantener toda la información que existe en el SICTED de forma histórica, no hemos decidido cambiar la numeración. Seguiremos sabiendo el que en el 2012 tuvo un 2, lo seguiremos teniendo. Entonces la gente ahora pasará directamente a suspender o aprobar en la mayoría de los casos. En caso de suspenso lo tiene que documentar como ya se hacía previamente, y luego en el caso del 4 y el 5, que ahora les hemos cambiado el nombre, y es que es lo que quiere decir es que es una entidad que ya está avanzada, es una empresa o un servicio que ya está avanzada en esa buena práctica o que tiene una categoría de sobresaliente. Le vamos a pedir que se documente. Hasta ahora la gente que se puntuaba con un 4 o un 5, pues bueno, lo ponían, el evaluador lo decidía y ya está. No había un criterio común. Lo que sí que se ha estado hablando es ¿y por qué la gente es sobresaliente? ¿Por qué la gente va avanzando? Queremos conocer cómo la gente va mejorando en sus buenas prácticas. Entonces, la forma de saberlo es preguntar, oye, ¿este por qué es mejor? Porque nos va a permitir tener una base de datos y una información de cómo la gente va prosperando y va mejorando en el SICTED. Si alguien es sobresaliente, oye, pues mira, pues este es sobresaliente, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué le podemos convertir a la gente? La idea es que cuando tengamos esta información pueda llegar a distribuirse o a conocerse, el saber por qué los destinos están mejorando en buenas prácticas que nosotros solamente pues llegamos a un aprobado. ¿Qué podemos hacer? Pues para seguir mejorando. Este es el motivo por el cual se ha solicitado que se documenten estos casos. Y bueno, lo que veremos es que habrá menos. Cuando dice que se documente, se refiere al campo de observaciones, que antes solo se hacía en el caso de los suspensos o de los no aplica, que se ponga la razón por la cual se le otorga un 4 o un 5. Sí, está bien que lo diga María, porque sí, si porque nos asustáis, parece que hace un dossier. Claro, parece que tienes que subir las evidencias a plataforma y no es eso. Hay que justificarlo, ¿vale? No, como buena práctica yo solía hacerlo, pero ahora es que me van a obligar. Ya no va a ser voluntario el poner el comentario. Consiste en poner una frase, poner algo, no llegar a más. Pero sí que es verdad que la palabra documentar suena a mucho mayor. Y los no aplica, que los pretendíamos deshacer y eliminar con todo esto de los módulos, pues no lo hemos quitado por circunstancias que habéis comentado y porque hemos visto que hasta ahí habría que hacer tan pequeñitos todos los módulos que tampoco nos sería interesante. Y siempre, por mucho que cada vez que damos una vuelta a un manual, siempre hay algún no aplica. Entonces, al final, seguirán existiendo los no aplica. No los hemos conseguido quitar del medio. ¿Sí? Vale. Luego, los formularios que tenemos.
El formulario de autoevaluación varía. Ahora veremos que muy poco. El de distinción también varía. Tendrá cada uno su específico. ¿Qué es lo que nos estaba comentando la gente? Oye, ¿qué pasa con el resto de formularios que tenemos que hacer? ¿Cómo es ahora la evaluación de seguimiento? Se ha dado muchas vueltas a la evaluación de seguimiento. Se ha propuesto que fuera de una forma, que fueran las intersectoriales, que fuera un subconjunto más grande, que la quitásemos, que la cambiásemos por otra cosa. Al final, hablando con cada destino, con cada comunidad, por el momento todavía está muy abierto lo que se puede hacer con ellas. Hasta el momento vamos a seguir con lo que hay. Es algo que todavía se está debatiendo y que puede que termine cambiándose, pero por el momento va a seguir tal y como está. Sucursales exactamente igual, sigue teniendo la misma forma. Creemos ya que con este primer cambio ya la gente puede entrar, se puede ir haciendo los manuales y no le vamos a meter muchos más cambios. Ha aparecido el tema del... Es decir, si por ejemplo una empresa de autobuses tiene 500 autocares, hay que hacer uno por uno. Vale. Eso es una cosa que se estuvo también comentando. Hay un solo caso de una empresa de autobuses, que además de Valencia, que se estuvo viendo si se disminuía el número de empresas a validar. Se ha mirado todo el SICTED. No es muy habitual que ocurra esto en el SICTED. De hecho, que supere las 30 sucursales que tenga que evaluar, 40 me parece, solo existe un caso. Por el momento se ha dejado que se tiene que evaluar completamente. Estuvimos haciendo unos cálculos matemáticos, estuvo hablando con la gente de Valencia a ver si podíamos proponerlo de otra forma y según vimos, si queríamos estar seguros de que cumpliese los criterios actuales, el criterio actual que tiene el SICTED es que, bueno, para empezar es que te obliga a que el 100% de las sucursales estén distinguidas o estén evaluadas. Que si bajábamos, estuvimos haciendo cálculos, bueno, si bajamos a que tengamos un margen de error del 10%, al final un margen del 10% significa que tienes que evaluar 90 de 100. Era como, mira, pues para decir y cambiar el reglamento, para que en vez de evaluar 100 tenga que evaluar 90, no merece la pena. Y ahí teníamos un margen de error del 10. Entonces, al final, esa parte no se ha tocado. Se ha estado estudiando mucho y se ha estado hablando bastante sobre ese tema. Y al final no se ha decidido que se siga como está. Sí que se comentó que en otros sistemas se tomaba una muestra, que hemos estado viendo cómo tomaban muestras en otros sitios, pero al final se ha decidido que, de hecho, la lista de evaluación de sucursales es muy cortita y se ha decidido que se mantiene. El problema es que tienes que encontrar a los 100 autobuses. Claro. Ese es el problema, más que la lista de evaluación en sí, porque esa realmente es bastante corta. ¿Había otra pregunta? Sí. Al respecto, yo no sé si hay un error en la edición del manual nuevo, pero me gustaría que se aclarara. ¿Lo que entran y que se evalúan son las empresas regulares o las discrecionales? De autobuses, las empresas de autobuses. ¿Las empresas de autobuses? ¿El transporte discrecional o transporte regular? Discrecional. En el manual pone, creo que no discrecional. Porque es el discrecional. Pues creo que en el manual pone no discrecional. Pero las de línea. En el nuevo manual, pone, yo creo que en la descripción pues figura empresas no discrecionales, bueno. Y como en su momento nos dijeron que las empresas de transporte regular no entraban. No, las empresas de línea habitual no entran. Pues creo que en la carátula del manual pone no discrecional. Bueno, está grabado, me tendré que volver a ver el vídeo, voy a buscar este corte y buscarlo, porque eso es un error de transcripción seguramente, ¿no? Oh, me lo confirmas tú, ¿no? No, son discrecionales. Porque has estado también mirándolo. No, no puede ser. Por eso, eso no puede ser. ¿Alguna cosa más? Vale. Pues ya continuamos. El cliente misterioso ya lo veréis. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Vale. No queda mucho ya. ¿Cuántas eran? Creo que eran 70, o sea, nos quedarán 20 o por ahí. No, van rápidas, porque también hay muchas cosas que ya las hemos ido hablando. ¿Vale? Ahora ya lo que vamos a hablar es de la evaluación. La evaluación, obviamente, la hace un evaluador SICTED. Previamente, un gestor de destino asigna la evaluación. Aquí vamos a empezar a comentar una cosa que antes había apuntado María. En el momento que se reasigna la evaluación y le pasa al evaluador, lo que estamos sacando, para que os hagáis una idea, aunque es que si yo le asigno a ella que vaya a hacer la evaluación, yo le estoy dando el manual. Ella ya tiene el manual que se decidió en el día que yo le hago la asignación. Si ese manual cambia al día siguiente, si se decide poner un módulo nuevo, si se decide hacer algo, ese manual ya lo tiene, porque yo le he hecho un encargo y le he dado su manual.
Si ese manual cambiase por algún motivo, ya lo tiene, ¿vale? Ese manual lo tendría que devolver, existe un mecanismo para devolverlo, para que le volviésemos a entregar otro. Pero el momento que le asignáis a alguien, ya tiene su propio manual, ¿vale? Otra cosa, que había bastantes quejas y que se ha estado comentando mucho y que precisamente ayer se varió. Hasta ahora, cuando alguien quería asignar un evaluador para que le hiciera una evaluación, se encontraba con el problema, sobre todo en destinos pequeños, de es que fulanito me ha hecho una formación y yo hasta dentro de 3 años no le puedo asignar otra vez para que me haga una evaluación, porque lo que hemos estado viendo es que hay muchos destinos que dicen, mira, yo hago la formación de mi destino, el destino de al lado me evalúa el año que viene, no hay incompatibilidades, va bien, pero decías, no, es que tengo que buscarme a 3 destinos amigos porque este año me lo hace este, el año que viene ya me lo tiene que hacer otro, que luego no me haga una formación. Entonces, lo que se ha disminuido esto es al tiempo de 1 año, ¿vale? Hemos pasado de 3 años de incompatibilidad a 1 año. Es decir, si alguien nos hace, cuando digo 1 año, ahora explico qué significa 1 año, ¿vale? Cuando alguien nos haga una evaluación, una formación durante 1 año, no puede hacer una evaluación a una misma empresa. Cuando decimos 1 año, quiere decir desde la última vez que la empresa aprobó una distinción. Es decir, si una empresa suspende y pasa 1 año y medio, realmente la incompatibilidad la llevaríamos a 1 año y medio, ¿vale? Es desde la última vez que aprobó. Decimos 1 año porque es la situación estándar, ¿vale? Y aquí voy a ser absolutamente políticamente incorrecta y yo abogo por eliminar esa prohibición, porque considero, y ya lo sabes, sí, sí, además lo ha dicho muchas veces. Lo he expresado muchísimas veces, que por 2 horas de formación que yo le imparta a una organización, no me crea un vínculo afectivo con esa organización que ponga en entredicho mi imparcialidad a la hora de hacerle la evaluación. Cuestión distinta son las ATI, eso sí lo entiendo, pero la formación no. Y yo lo siento, pero tengo que volverlo a decir, aprovechando el foro. Ya hay bastante gente. ¿Hay más gente de acuerdo conmigo? Pero entonces, en el comité interdestino, yo lo que digo a vuestros representantes en el comité interdestino, decírselo. Bueno, por dentro se ha pensado en eso y la función viene más pensada también por ese asunto, de que no vaya la gente, haga una formación, haga las ATIs, porque va todo junto, lo consideramos, y luego vaya y le haga la evaluación, diga, bueno, si se la ha hecho la misma persona, pues le acabará diciendo que todo está bien, ¿no? Es el motivo, ¿no?, por el cual esto está así. ¿Vale? ¿Cuándo se realizan estas evaluaciones? Pues igual que antes, ni entramos, ¿vale? Los ciclos que teníamos, ¿vale? En los ciclos acelerados, que mañana hablaremos de ellos, va a funcionar igual, con lo cual, si hay algún detalle, pues esto ya mañana lo vemos. Y en cuanto a periodos y fechas en las que se tiene que hacer la evaluación, sigue siendo igual, seguimos teniendo que hacer la evaluación dentro de los 6 meses previos al comité, ¿vale? Es decir, alguien que vaya a diciembre tendrá que hacer la evaluación desde junio de ese mismo año y el que vaya a junio la tendrá que hacer desde enero, ¿vale? Todo eso no ha cambiado. La autoevaluación que la conocéis todos, pues básicamente lo que vamos a tenerla es un poquito más sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos módulos. Lo único que vais a ver es, tendréis la página imprimible, que ya la tenéis, que es muy parecida a la que había antes, con alguna variación por las puntuaciones, y luego lo que tendréis será en la página web, en la forma de rellenarla, veréis que hay unos desplegables, ¿vale? Aquí nos va a pasar algo parecido. Ya hay gente que la ha estado probando, como todos sois pues muy buenos usuarios y nos vais diciendo lo que pasa, todo aparece cerrado, tenéis que ir abriéndolo. Pues ya ha empezado a decir la gente, oye, que estoy haciendo una práctica, estoy viendo esto cómo va, tengo que ir dándole a abrir, después a cerrar, ordénamelo esto un poco, ¿vale? Lo que es en plataforma lo vamos a ir tratando de ir mejorando para que el 1 de enero lo tengáis un poquito mejor. Sí. ¿Se contempla la posibilidad que las empresas que tienen que cumplimentar su autoevaluación no tengan también que justificar el 4 y el 5? Porque una cosa es que lo haga el evaluador, que es lógico para establecer un criterio común, pero si conocéis las empresas, cada uno se puntúa. Los hay muy optimistas que se lo ponen todos 5 y otros que son muy autocríticos. Y no creo que, en realidad, dado que la puntuación que se otorga no es relevante a efectos del cumplimiento, sino que el cumplimiento es o tienes la autoevaluación hecha o no la tienes hecha, yo suprimiría eso para no ralentizar a las organizaciones, sobre todo las que tengan muchos módulos, para no ralentizarle la cumplimentación de autoevaluación. No sé qué opináis los demás. No sé. Yo aquí pensaría que si yo estoy autoevaluando y me pongo un 5, pues explico por qué soy tan bueno.
y digo, hombre, es que me estoy poniendo un 5 porque hago esto. Y él mismo es consciente de lo que hace y si no, pues que se ponga un 3. Eso, claro, que se ponga un 3 y si se cree que tiene un 5, oye, pues que lo diga. Si es una línea, o sea, cuando estamos hablando, es que no tengo ninguna captura de esto desplegado, pero todos habéis visto el formulario de evaluación de todos los años, que viene un cuadrito para que metamos 2 líneas de texto, son 2 líneas de texto. O sea, que yo creo que en ese aspecto, bueno, por el momento está así. Si vemos que toda la gente se queja y demás, bueno, pues lo iremos modificando. ¿Vale? Me va a bajar del escenario. Yo luego la echaré. Sí, Luego, sí, sigo planteándole cuestiones. Bueno, luego lo que es la distinción, el formulario de distinción es el mismo que teníamos con las mismas circunstancias. He querido sacar un poco la botonera para comentar algunas de las cosas, ¿vale? Y una de las cosas que quería comentaros es, no es de la metodología nueva, pero sí que es algo que suele suceder con bastante frecuencia y que forma parte de la metodología SIGTEZ en general. Los evaluadores van con su evaluación, evalúan al establecimiento, ven todas las cosas que han hecho, lo puntúan y siempre detectan algo que tienen que mejorar, algo que se puede cambiar y se lo quedan sin puntuar o bien lo ponen en suspenso. Muchas veces se pone, bueno, pues esto por el momento lo tiene suspenso, mándame ya el motivo por el cual lo has aprobado o cómo lo solucionas, porque es una pequeña cosa que eso sucede con mucha frecuencia, que ya lo subiré. Luego llegan y nos pulsan el botón enviar. Cuando vosotros enviáis una evaluación, esa evaluación va al gestor del destino. Ya no la podéis tocar como evaluadores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que luego llega la empresa y os dice, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que hiciera esto? Ya lo he hecho, toma, te mando la foto, te mando un vídeo, yo qué sé, te mando todas las justificaciones que tú necesites para que me apruebes la evaluación. Y el gestor, pues, o no lo comunica a veces, o está muy saturado, no lo tiene en cuenta, hasta que llega el proceso de enviar la empresa a comité, que es cuando se ve que esa empresa está suspensa. Y nos dicen, oye, ábreme la empresa, que resulta que sí que me mandó la evidencia, pero no la puse, y claro, el evaluador ya no la puede cambiar, no sé qué. O sea, simplemente que lo tengáis en cuenta cómo funciona. La idea es que esa evaluación, como se puede guardar, el evaluador la guarde y hasta que no tenga todo terminado, no la envíe. Una vez que la envía, la acepta el gestor del destino. ¿Pero se va a poder abrir todavía? ¿El evaluador puede abrirla nuevamente? El evaluador nunca va a poder abrirla. Vamos a ver, y si yo, el evaluador, en mi caso, por ejemplo, he cometido un fallo en el informe y de pronto me da suspendido, ¿ya no puedo abrirlo? Ahora mismo no. Ahora mismo la operativa, la operativa es, nos tenéis que llamar, avisar y la volvemos a abrir. Yo llamo a la plataforma y le digo, oye, que acabo de cometer Sí. un fallo, estoy Y generalmente se abre. Por favor, ábrela porque tengo que aprobarla. Sí, pasa a menudo. ¿Se va a poder seguir abriendo o no? Sí, en ese modelo sí. Sí, no vamos a coger ahora y decir que aquí nadie la puede abrir. Pero que lo sepáis. Otra cosa que estábamos viendo es que sea el propio gestor del destino el que tenga su opción de reabrir. ¿Vale? Y una pequeña cosa, bueno, suena al futuro, aquí suena muy bien, pero también es una pequeña mala noticia, ¿no?, que tenéis. Hasta ahora habéis estado usando la aplicación móvil pues para ir haciendo las evaluaciones. La aplicación móvil la vamos a cambiar por una página web responsive, pero y miro para allá que me están presionando para que la tengamos lo antes posible, porque durante los primeros meses del año que viene no va a estar disponible ni la aplicación en dispositivos móviles ni la web responsive. Vamos a intentar esforzarnos para que esté lo antes posible la aplicación, la versión responsive. La versión responsive es básicamente que la página web la podáis ver en dispositivos móviles, ¿vale?, orientada a la gente que está encargada de la evaluación, para que pueda ir haciendo la evaluación según está visitando el sitio, ¿vale? Y yo creo que con esto vamos a acabar, porque era lo último. Así que, bueno, para saber más, a ver, sabéis que tenemos una plataforma de formación. Habréis recibido todos, espero que todos los que estáis aquí, una invitación a hacer un curso de formación. Ahora me diréis que os ha dado problemas y tal, os los podéis ahorrar porque me lo sé, o sea, estamos resolviéndolos. ¿Vale? Por el momento, lo que es los manuales de buenas prácticas, hay 162 personas que los han terminado, lo han entregado y tenemos toda la formación realizada. Hay algunos que estáis entrando en la página web para ver si tenéis toda la formación realizada y aunque vosotros en la plataforma de formación, que es esta,
os está apareciendo todo en verde y el examen aprobado, luego cuando vais a la plataforma de SISTED, a algunos está apareciendo que aún no está aprobado alguno de los módulos, ¿vale? Eso es un problema que estamos teniendo con las comunicaciones por la forma de calcular qué significa haber terminado un curso. La forma correcta es la que os está apareciendo en la plataforma de formación, no en el SISTED. Si vosotros veis que en la plataforma de formación tenéis la barra roja hasta arriba que pone que tenéis un 100, bueno, creo que a partir del 60 os aprueba, ¿no? Si lo veis aprobado y luego veis que tenéis en verde todos los checks del curso, estáis aprobados aunque en el SISTED no lo veáis, ¿vale? Estamos todavía mirando. Eso es porque el sistema está calculando que hayas visto todos los vídeos segundo a segundo y si no has visto el último segundo te dice que no y cosas así, ¿vale? Y nos lo está diciendo, pero sin embargo la plataforma sí que está haciendo un cálculo más ajustado a la realidad que te obliga a ver una parte, no el total, ¿vale? O sea, por eso no os preocupéis. Eso, de todas formas, en cuanto tengamos los resultados de toda la gente y ya os lo iremos comunicando a todos y veis en la plataforma todos, cada uno de los módulos que habéis realizado y cómo está, ¿vale? Eso era la parte de formación. Y ahora ya serían las dudas, si queda alguna, no sé si la duda que dejamos antes a medias quedó ya resuelta con lo que hemos comentado luego o si ha salido alguna más. ¿No os queda alguna duda adicional? Pues la vemos. Sí, la duda que quedaba a medias que habéis comentado es qué pasa cuando yo estoy haciendo una evaluación y detecto que en esa evaluación el evaluador detecta un cambio. Vale, ahí os lo que habíamos comentado. Cuando yo encargo una evaluación, esa evaluación pasa al evaluador. Y pasa al evaluador como se determina en el día que se hace la ATI. Y se decide en la ATI todo lo que va a tener. Cuando el evaluador recibe esa evaluación, la realiza completa y ve si tiene algún módulo que le falta. Ese módulo que le falta se lo tiene que comentar al gestor del destino para que lo tenga, ¿vale? Si ese módulo suele ser un módulo de bajo impacto o demás, se podría cerrar la evaluación y volverla a abrir. Pero lo ideal es que esa evaluación ya se pase casi para el año que viene, ¿vale? O sea, que ahora mismo anotéis la evaluación y determinéis que esa evaluación con los módulos que tiene asignados e indicar que es necesaria para la próxima evaluación una serie de puntos. Eso se pondría y ya en la misma plataforma se pone. Porque si lo cambiásemos ahora, requeriría volver a ir a hacer la evaluación completa. ¿Vale? Sobre esa misma duda, esa evaluación que tiene ese oficio o esa actividad pendiente, en ese comité pasaría, es decir, o tiene que repetirla el año siguiente, tiene que esperar. Pasaría ese comité. Pasaría con ese módulo pendiente y de cara al año siguiente tendría que hacerla completa incluyendo ese módulo. El año siguiente. Bueno, cuando le coincida, sí, en el próximo comité que sea necesario. Claro. Vale. Para eso, lo que habíamos comentado antes, que hay una segunda ATI, que es la que hemos considerado de preevaluación, que debería detectar esos fallos. ¿Vale? Vamos a ver, antes comentabas de los casos en que un evaluador envía un informe ya final y que luego un gestor puede decir que una empresa ha aportado evidencias, sí, digamos que subsanan algunas desviaciones previas. Sí. ¿Hay algún tipo de control a ese actuar del gestor? ¿Se les exigirá una evidencia mayor? No. Eso es una cosa que se ha hablado y de hecho hubo un tiempo en el que se estuvo pensando en montar un sistema de mejora continua sobre la evaluación, porque se comentó, como esto era tan habitual, que por qué en vez de que el evaluador hiciera su evaluación y la tuviera ahí en stand-by y después la enviase, ¿por qué no generábamos un registro de incidencias? El problema está en que si forzamos a ese registro de incidencias, vamos documentando todo lo que hace, la evaluación se hacía muy pesada. Comentaban que al fin y al cabo esto era, muchos de los casos eran, oye, mira que fulanito, no, le falta cortar un cartel de información de no sé qué.
Bueno, pues entonces tengo que hacer la evaluación y documentar que eso luego una semana después me la han mandado y se decidió que esa es una tarea que se tiene que hacer, pero no hace falta reflejarla en la plataforma. ¿Vale? Yo me refiero en parte a la posibilidad de que un informe negativo de un evaluador después se alegue de que se ha subsanado y pase a propuesta de extinción. Te refieres a una vez que ha sido enviado, está en mesa y esté suspenso. Y luego ese informe, ¿quién lo manda? ¿Lo manda la empresa? Hombre, Sí, esa no, realidad. pudiera mandarlo. Si se refiere a supuestos en que un evaluador decide que una organización no cumple con alguna buena práctica obligatoria, pero aún así la mesa de la calidad decide mandarla al comité. Pero no, si el evaluador decide que no cumple, está suspenso, la mesa puede decidir mandarlo, pero le vamos a suspender, porque no hay una... tendría que la mesa mandar a otro evaluador y saber que ese requisito está cumplido. No, ese requisito no pasaría. Sí. A ver, la mesa, y nos ocurre a veces, manda gente a comité y sabiendo que está suspensa. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mira, yo te aviso ya, te digo que esta está suspensa, yo lo mando y está suspensa, y nosotros la devolvemos suspensa. ¿Hay algún caso, nunca en manuales el que está suspenso siempre está suspenso? ¿Hay algún caso que a alguien le falta algún requisito? Generalmente suele pasar con el requisito de tiempo mínimo en un ciclo, que se manda sin cumplir requisitos, se informa circunstancias y eso a veces se acepta. Pero es ese requisito, suele ser el de tiempo. El de no cumplir con una buena práctica no se acepta nunca. ¿Más? Hola, buenas tardes. Yo lo que quería saber para los manuales, para las buenas prácticas que se han hecho, porque, por ejemplo, el ejemplo del DAFO, ¿no? ¿Se va a crear también la documentación para poder asesorar a los empresarios? Porque el ejemplo que ha puesto del DAFO dice, ¿quién no tiene un DAFO? Pues yo tengo muchísimas empresas que no tienen ninguna aún. No digo que quién no tiene DAFO, hay muchas empresas que no tienen DAFO. Vale. Entonces, muchísimas, vamos, la mayoría entonces, de hecho. Como es un documento que va a ser obligatorio... Si lo he dicho así, discúlpame, no era mi intención, vamos. Si no, es simplemente para unificar. Pero no pasa nada. Si, al contrario, me ha hecho que pensar y me ha venido muy bien, ¿sabes? Entonces, a lo que voy... ¿Se van a crear los documentos adicionales para poder ayudar a los empresarios? Actualmente, muchas de las buenas prácticas tienen ya una serie de documentos igual que las tenían antes. Una serie de documentos que van asociados a la buena práctica. La del DAFO, pues sinceramente, no me lo sé de memoria, pues seguramente, si no lo indicas, no la tendría. Vale, si no tenéis documentación de cómo generar un DAFO, pues comunicárnoslo y lo podríamos llegar a incluir en la próxima revisión. Porque el problema no lo tengo yo, el problema es que el empresario cuando empieza a ver que tiene que hacer una serie de documentación, pues se agobia muchísimo, entonces tú lo puedes estar ayudando, pero siempre tira muy bien de los documentos de referencia empresarial. De facto, ahora mismo, que yo recuerdo... Que después los puede evaluar, perdona, siempre le digo lo mismo, digo, son documentos de referencia, te sirven para orientarte, después tú lo tienes que adaptar a tu negocio, pero ese primer paso le resulta más fácil. Vale. De facto te decía que yo sepa, los documentos de referencia solo están para las buenas prácticas intersectoriales. Las buenas prácticas de oficio no tienen documentos de referencia. O sea, hoy por hoy, vamos. No, las de oficio no, porque se supone que las tienen que tener ellos como oficio. Pero, por ejemplo, es que me ha venido muy bien. Lo del DAFO no es sectorial, algo más. Vale. Bueno, es algo que podemos mirar. De todas formas, si creéis que eso, una de las cosas que podéis hacer, mandarnos un correo a soporte, he puesto aquí la dirección, donde iremos recopilando, bueno, todo el mundo conoce este correo, escribís con asiduidad y trataros de contestarlo lo mejor que podemos. También usarlo para estas cosas, para sugerencias, para indicar algo que vayáis a necesitar a futuro. También lo que decía María, daros cuenta que la documentación que está asociada a cada una de las buenas prácticas es una documentación de muestra, ¿vale? Es de cómo podéis tenerlo. En general, los que la conocéis, es una documentación bastante básica, pues más pensando precisamente en oficios pequeños, en gente que no tiene pues una empresa detrás grande, o porque suelen ser documentos muy básicos, pues para que la gente tenga un punto de partida. Pues si se ve que hace falta un documento de partida para saber de qué va un DAFO y cómo se organiza,
O se podría llegar a hacer ese documento y distribuirlo. ¿Vale? ¿Algo más? Pues si no tenéis nada más, muchas gracias. ¿No? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén y pertenezco a una consultora turística de aquí de la ciudad de Valencia. En primer lugar, quería agradeceros la facilidad con la que habéis explicado todos esos cambios, porque a veces resulta realmente complicado poder abrir un PDF y ponerte a leer, ¿no? Y tratar de entender todo lo que pone ahí. En primer lugar, me gustaría simplemente comentaros que, aparte del DAFO, que considero personalmente que es un tema importantísimo para las empresas, también estaría muy bien que, aparte del DAFO, se acompañara con un CAME, sobre todo porque a veces entendemos esas debilidades, esas oportunidades, pero verdaderamente no sabemos cómo convertirlas o cómo afrontarlas. Y creo que sería un buen ejemplo para que después, a la hora de hacer todo ese manual de mejoras, las empresas lo tuvieran más claro. Eso por un lado. ¿Hacer un cambio? No, un Es decir, CAME, es el contrario del DAFO. El DAFO y el CAME es mucho más fácil después desarrollar un programa de mejora, creo que es mucho más sencillo. Y después comentaros en qué medida aquellas empresas que tienen ya la norma Q instalada, ¿realmente les afecta de algún modo estos cambios o no hay ningún problema con eso? Sabéis que hasta ahora pues, había un reconocimiento directo. Quería saber si aquellas empresas que realmente ya tienen la Q instaladas, con este cambio les va a afectar de algún modo o por contra no va a haber ningún problema. Muchas gracias. Sí. Vale, gracias. Las empresas que tienen la Q, como sucedía ya previamente, no tienen que pasar la evaluación, con lo cual la aplicación de los manuales no les afecta en sí, no tienen que pasar la evaluación de su manual. Sí que se tienen que seguir metiendo en su oficio, sí que se tiene que detectar qué oficio es el que le corresponde para indicarlo, pero no tienen que pasar la evaluación. No obstante, ¿vale? Las buenas prácticas avanzadas le pueden dar idea de mejora. ¿Alguna cosa más? Hola, buenas tardes. Mi pregunta era si se plantean convalidar también buenas prácticas a las empresas que están acreditadas con la Carta Europea de Turismo Sostenible, igual que ocurre con la Q. Actualmente la gente que tiene la Carta Europea de Turismo Sostenible creo que le convalida la realización de planes de mejora, me parece, pero no lo que es el manual de buenas prácticas. Lo que sí que las mejoras que realiza para la Carta de Turismo Sostenible las puede utilizar para el SITEF. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces, pues muchas gracias por aguantarnos, ¿no? Bueno, oye, aplaudir, que se lo han merecido. Y ahora, antes de salir corriendo, muy rápidamente el plan, si queréis coger un bolígrafo. Para la visita turística hay gente que está apuntada, todavía quedan plazas. Yo lo digo muy rápido. A las 7 habrá un autobús que está en el Hotel Balneario. Es el primer punto de encuentro. El segundo punto de encuentro es a las 19:10 en el Hotel Port Valencia, pero como ahí no puede aparcar el autobús, bueno, el Port Valencia, que se llama Tarazanas ahora, vale. La parada va a ser en donde está la avenida al lado del hotel, que hay un reloj,